se encarga de medir exactamente las desvinculaciones que dan en la empresa teniendo en cuenta los diferentes índices. Entonces, algunos de los índices que tenemos es el índice de rotación voluntaria e involuntaria. Entonces, vamos a hablar un poco del índice de rotación como tal, que es el índice de rotación es una medida de gestión del capital humano a través del cual podemos identificar problemas de satisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los procesos de selección y contratación. Es decir, a veces los empleados no se encuentran a gusto dentro de la organización y por tal motivo presentan las renuncias voluntarias, presentan sus renuncias voluntarias o no tienen beneficios o no son tomados en cuenta dentro de la organización y son causas para estos procesos de desvinculación. Bueno, hablemos un poco del índice de rotación voluntaria. Este es más que todo, habla de la rotación del personal voluntariamente, es cuando el trabajador decide renunciar de manera voluntaria a su puesto. Puede tener varios motivos, pueden ser motivos personales, pues en otra organización le ofrecieron una mejor puesto con un mejor salario porque no se sentía cómodo en la organización que se encontraba y por tal motivo él decide renunciar. El índice de rotación involuntaria es cuando hablamos de rotación del personal involuntariamente, o sea, quiere decir que no es el trabajador el que decide dejar de trabajar en la organización, sino que la empresa es quien toma la decisión de que ese trabajador ya no forme parte de su plantilla o de su organización. Pues hay varias causas también. Como bien sabemos, las organizaciones toman algunas veces decisiones de sus trabajadores de terminarles el contrato. Es importante analizar que este tipo de rotación puede servirnos como indicador si tienen problemas en la plantilla en tu proceso de selección. Entonces, ¿cómo calcular la tasa de rotación? El índice de rotación de personal mide la relación del personal que se incorpora y los que se marchan, como dije anteriormente. Entonces, para calcular, dijimos que se podían calcular mensualmente y anualmente. Para calcular la rotación mensual, todo lo que se necesita son 3 números. Los números de empleados activos al principio y de empleados activos al final del mes. Y el número de empleados que se fueron durante ese mes. Entonces, puedes obtener su promedio de los empleados agregando su fuerza laboral inicial y dividiéndolo por 2. Entonces, como bien vemos, dice promedio igual al número de empleados activos al principio de mes, número de empleados activos al final de mes, dividido entre 2. Y ahí nos va a arrojar el número de empleados que se fueron al fin de mes. Ahora entonces debemos dividir la cantidad de empleados que se fueron por la cantidad promedio de los empleados, multiplicándola por 100 para tener su porcentaje de rotación final. Entonces aquí seguimos con la fórmula para la tasa de rotación anual y dice que la tasa de rotación anual es la cantidad de empleados que se fueron entre la cantidad inicial de empleados más la cantidad final de los empleados, dividido entre 2 por 100 para obtener su fórmula porcentual. ¿Cuáles son los problemas generados cuando hay alto índice de rotación? Bueno, los problemas son elevados costos de selección y adiestramiento de nuevos empleados sumados a su baja eficiencia. Es decir, a mayor rotación de empleados, pues se nos va a elevar los costos de selección y adiestramiento porque es un proceso que es un poco costoso y toca minimizar esta parte para no tener que llegar a este punto. Poca generación de sentido de pertenencia y baja coordinación de los empleados en constante cambio. Entonces, bueno, este punto también es muy importante. Lo importante es que se baje el índice de rotación, que no sea superior a 5%, debe ser inferior y manejar ese porcentaje para que la empresa, pues, y los trabajadores se sientan a gusto en ella.
Dice resquebrajamiento de la imagen de la empresa que será percibida como un lugar en el que los empleados no se encuentran a gusto, donde el índice de rotación es superior a 5%, pues esto pasaría. Y sería uno de los problemas pues muy graves porque tan pronto las personas que han salido de la organización por no estar a gusto con ella, pues empiezan a especular y a hablar el por qué no están dentro de la organización. Y esto va deteriorando la imagen, la presencia de nuestra organización. Y es allí donde lo mejor es mantener un índice bajo y mantener a gusto a nuestros trabajadores y evitar la rotación constante de nuestro personal. Posibles fugas de valiosa información corporativa. Pues a medida que se va rotando el personal constantemente, esto sería un problema gravísimo porque son informaciones que la empresa le da a sus trabajadores en cuanto a capacitaciones, adiestramiento de su puesto de trabajo, y son informaciones confidenciales que pues uno debe manejar dentro de la organización, y pues ya adquirido, una vez adquirido esos conocimientos, pues nadie te los borra, y pues son informaciones valiosas de la organización que pues algunas personas las ponen en práctica en otros lugares, o su esencia de la organización. Puede haber duplicidad de esto, por eso tal motivo de que debe ser confidencial la información que se maneja dentro de las organizaciones. Gracias.